de ese grueso de visitantes que llegan a la isla y de los cuales pues un porcentaje importante pasan por el yacimiento. Al llegar al punto de recepción, donde son atendidos para darle esa explicación inicial para que después puedan desarrollar esa visita autoguiada, se establece un porcentaje, se lleva un control para saber la procedencia de estos visitantes. Principalmente proceden de Alemania, sigue Holanda, Inglaterra, nacionales y turismo canario. En las épocas de invierno, principalmente turismo alemán, mientras que en la época estival pues ya tenemos mayor afluencia de lo que es turismo nacional y canario. Los intereses que tiene el visitante que accede al yacimiento principalmente son arqueológicos, pero también un interés por conocer la flora y la fauna de Canarias, así como las costumbres y todo el entramado de información que puede generar este yacimiento. El recorrido es muy sencillo, está todo señalizado mediante paneles, todos los paneles están en 3 idiomas y si un visitante que tiene una mayor curiosidad por un determinado aspecto, al finalizar la visita, con la ayuda que le podemos dar las personas que gestionamos el centro o recurriendo a la bibliografía existente en el mismo, pues completamos esa demanda de información que ellos ya nos traen. A través de un proyecto europeo, el NAO, se comenzó a trabajar el perfil para lo que sería la futura gestora que iba a ser el acogimiento de los visitantes en este yacimiento. Ese perfil comenzó a perfeccionarse con atención al público, con idioma, con una buena gestión y hasta la actualidad, pues en este recurso como en otros que la asociación gestiona, el personal tiene perfecto conocimiento de 10 idiomas, de atención al público, de conocimiento del recurso que se está vendiendo para poder satisfacer al público pues, de la manera que estos demandan. Dentro de la demanda que nos traen los visitantes que acuden al yacimiento, pues además de esas ganas que vienen de conocerlo todo de una manera muy minuciosa y quizás también condicionado porque el concepto de museo en Europa es un poco diferenciador del que tenemos actualmente aquí, existe también una demanda por lo que es ofrecer una serie de servicios adicionales a lo que es la visita en sí. Estos servicios podrían consistir, por los conocimientos que tenemos sobre lo que ellos nos piden, en un área de picnic, en más elementos multimedia interactivos que les ayuden a interpretar de una manera en la que ellos son quienes van exigiendo más información a medida que van avanzando en el programa, dentro del programa, servicios de cafetería, de restaurante, es decir, todo un compendio adicional a lo que ya es el yacimiento en sí, que les permitiría pasar más tiempo, disfrutarlo mejor y quizás pues, redundar directamente en hacer una mejor interpretación del recurso. Nos encontramos en la zona arqueológica del Caboco de Belmaco, en la villa de Mas. Este yacimiento constituye, junto con los petroglifos de Julan en el Hierro y la cueva pintada de Galdar, en Gran Canaria, la gran trilogía de yacimientos arqueológicos del archipiélago canario. Desde el momento de su descubrimiento, en 1752, por don Domingo Vandevalle de Cervellón, las referencias al mismo han sido continuas y no ha habido científico o erudito que visitara Canarias y que no decidiera venir a La Palma solo para ver Belmaco. Así, por ejemplo, ya desde el mismo siglo XVIII, Viera y Clavijo hace referencia a los grabados. A mediados del siglo XIX es el botánico Carl von Frisch el primero que calca los grabados, y durante el siglo XIX debemos destacar sobre todo la visita del paleontólogo francés René Vergnaud, que además realizó una excavación arqueológica en una cueva de enterramiento de este mismo barranco que se conoce como el Barranco de las Cuevas. La cueva de Belmaco se sitúa en el centro neurálgico del cantón de Tigalate, que era uno de los más amplios de la antigua Benaoare.
La leyenda sostiene que en esta cueva vivían los dos capitanes de este bando prehispánico, que eran dos hermanos que se llamaban Jubiro y Gareagua. Además, el monje franciscano Abreu Galindo habla de un episodio que se desarrolló en este lugar y que más o menos la historia es la siguiente. Las islas de La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura se conquistaron casi 100 años antes que el resto de las islas y los señores feudales de El Hierro, acompañados por aborígenes herreños, conocidos como bimbaches, acostumbraban a venir a la isla de La Palma en busca de esclavos, de ganado, de pieles y demás. En una de esas razias que desembarcaron en esta zona, uno de los herreños, llamado Jacomar, capturó a una joven de esta zona a la que se vio obligada a dar muerte debido a su gran fuerza y belicosidad. Posteriormente, los señores feudales y los bimbaches se retiran a su isla y más tarde los benoaritas hacen paces con los herreños y Jacomar decide regresar otra vez a la isla de La Palma y estaba comentando a unos oyentes lo que le había ocurrido con esta muchacha, con tan mala suerte de que uno de los interlocutores era un hermano de esta princesa. Entonces, dice la historia que inmediatamente el hermano se levantó, cogió su moca, que era una lanza con un cuerno de cabra engastado en un extremo, le dio por la barriga y lo mató. La importancia de Belmaco ha sido tal que es el yacimiento de La Palma donde las administraciones públicas más han intervenido. La primera actuación tiene lugar en 1958, poco después de la riada del año anterior, donde el barranco de las cuevas, que llevaba una gran cantidad de agua, dejó al descubierto una estratigrafía arqueológica que se desconocía. Esto motivó, como decía, al Cabildo de La Palma a comprar toda la zona arqueológica. La segunda intervención tiene lugar en 1984, cuando la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias decide llevar a cabo una pequeña actuación que consistió básicamente en el ajardinamiento de los alrededores del Caboco de Belmaco. La construcción de una gran pared artificial que tenía la misión de proteger la estratigrafía de las inclemencias del tiempo para evitar que continuara desmoronándose. La principal intervención se produjo, tal y como comentamos en el programa anterior, a partir de 1994, cuando el Cabildo de La Palma, la Dirección General de Patrimonio Histórico de Canarias y el Ayuntamiento de Villa de Mazo deciden crear el Parque Arqueológico de Belmaco, que se inauguró a comienzos de 1999. Finalmente, en diciembre del año 2000, la empresa Arqueocanarias llevó a cabo la última actuación, que consistió básicamente en la limpieza y consolidación de la estratigrafía que quedó vista a partir de la excavación de Mauro Hernández Pérez en 1974 y 79 y la restauración y rehabilitación de los grabados rupestres del yacimiento. Para la inmensa mayoría de la gente, la importancia de Belmaco reside en la existencia de una estación de grabados rupestres de motivos geométricos que cuenta con 4 paneles. Sin embargo, hay que señalar que hasta la excavación de Cuscoy en 1960 solo se conocían
3 paneles, puesto que uno de ellos estaba enterrado en la estratigrafía. El panel 1 es el mayor de todos y en él se representa una gran cantidad de espirales y semicírculos concéntricos, espirales como esta que tenemos aquí. Y luego también a destacar que de este mismo panel se escogió lo que se convirtió en el motivo, en el logotipo del Parque Arqueológico de Belmaco, que es este que vemos aquí. La técnica de ejecución es el picado de diferente anchura y profundidad y se observan algunos motivos, como este de aquí por ejemplo, donde también se abrasionó. El panel 2, como pueden ver, se encuentra a poco más de 1 metro del anterior y sus dimensiones son mucho más reducidas. Destaca la presencia de 2 espirales entrelazadas, que es un motivo muy poco representado en la prehistoria de la isla de La Palma, y que luego se prolongan, como pueden ver, en un meandriforme continuo que ocupa toda la parte inferior del panel. El panel 3 se encuentra a 1 metro hacia el norte respecto al 1 y si bien a un nivel algo superior. Es de destacar que este es el panel cuya reproducción se encuentra en el interior del centro de visitantes. Hay que destacar también que se trata de una piedra, como pueden ver, abarquillada, en la cual se representan espirales y meandriformes, destacando por ejemplo este que ven aquí, que se ve además muy bien y que recorre la mayor parte de la arista superior de la roca, ¿no? Además, también la mayoría de los motivos fueron abrasionados con posterioridad para que se vieran mejor. El panel 4 es el más pequeño de todos y está situado dentro de la cueva de habitación. A destacar de que este petroglifo fue descubierto durante la excavación de Luis Diego Cuscoy a comienzos de la década de los 60 del siglo XX, puesto que estaba completamente por la estratigrafía donde él excavó. Los motivos, como pueden ver, son sobre todo un meandriforme que también es un hecho poco habitual, se prolonga por 2 caras de la roca, es decir, comienza aquí encima y como pueden ver se prolonga por esta parte, si bien este trozo de aquí se ha caído y le falta. Sin duda, uno de los temas más polémicos sobre los grabados rupestres es el posible significado de los mismos. Y hay que decir que Belmaco, los petroglifos de Belmaco, siempre han estado en el centro de la polémica desde el mismo momento de su hallazgo en 1752. Ya José de Viera y Clavijo decía que se trataba de simples garabatos, fruto de la casualidad de los bárbaros. También apuntaba que estos paneles constituían una especie de lápida que cubría un enterramiento. A finales del mismo siglo, el obispo don Antonio Tobira y Almazán
señalaba, sin embargo, que se trataba de una escritura hecha por aventureros fenicios. Incluso a mediados del siglo XIX, la Real Academia de la Historia interviene para señalar que se trataba de símbolos convencionales, si bien no se podía precisar a qué tipo de escritura pertenecía. Pero va a ser a mediados del siglo XX cuando los investigadores se centran en las hipótesis más aceptadas hasta el momento. Así, por ejemplo, Juan Álvarez Delgado, en 1941, apunta que se podría tratar de un culto solar, mientras que por las mismas fechas Martínez Santaolalla es el primero que habla, por ejemplo, de la relación de los petroglifos de Belmaco con el culto a la diosa del agua y la fuente. Y teorías que posteriormente han mantenido Luis Diego Cuscoy, Mauro Hernández Pérez y demás. Hay que señalar, relacionado con este motivo, que en la parte alta del Caboco existe una fuente que se conoce como la Fuente de los Álamos y que ha desaparecido entullada debido a unas obras que se hicieron en la parte alta del Caboco. Hasta mediados del siglo XX, el único interés de Belmaco estaba centrado en los grabados rupestres, pero la riada de 1957 dejó al descubierto una gran estratigrafía que motivó que en el año 1959, 60 y 61, Luis Diego Cuscoy realizara una excavación arqueológica en el extremo izquierdo de la cueva. En toda esta zona que ustedes ven ahí, se llevó a cabo el trabajo. Descubrió una estratigrafía de más de 4 metros de espesor, en el cual cabe destacar el hallazgo de una vasija completa, un fonil, un enterramiento, que es algo que no es habitual en la prehistoria de La Palma, aunque ya vimos que sucedió lo mismo en la Cueva de las Boteras, también en Mazo. También aparecieron una serie de agujeros para postes, es decir, que esa zona posiblemente estaba delimitada con mamparas de piel, y se descubrieron una ingente cantidad de restos arqueológicos, destacando más de 1.600 fragmentos de cerámica. La siguiente intervención arqueológica tiene lugar en 1974 y 79, cuando el doctor Mauro Hernández Pérez realiza una excavación en la parte central de la cueva, que es esa estratigrafía que ustedes tienen ahí. La excavación de Mauro Hernández Pérez dejó al descubierto una estratigrafía de poco más de 2 metros de espesor, en la cual, a diferencia de la Cuscoy, en el extremo izquierdo de la cueva, aparecen muy poquitos restos arqueológicos. Una de las razones es que toda la estratigrafía, como pueden ver, está recorrida por capas de cenizas y carbones que recorren toda la anchura del paquete estratigráfico. Esto da la impresión de que pudo tratarse de una especie de pisos artificiales realizados mezclando cenizas, carbones con paja y demás. Además, también puede suceder que llegado a determinado momento, cuando la cueva estaba demasiado llena de parásitos, tipo pulgas y demás, pudieron colocar una capa de pinillo, por ejemplo, o de otra materia vegetal, le pegaban fuego y con eso, durante un tiempo, quizás todos estos parásitos pues se largaban. La cueva de habitación de Belmaco presenta unas condiciones de habitabilidad mejorables, tanto en lo que se refiere a dimensiones. Tiene aproximadamente 50 metros de anchura en la boca y la profundidad máxima se encuentra en el extremo derecho, donde llega a los 20 metros aproximadamente. A ello debemos añadir que está perfectamente orientada hacia el este, muy bien protegida de las inclemencias del tiempo. De hecho, prácticamente lo único que se moja es porque hay una enorme grieta que atraviesa toda la cueva de adelante a atrás, y en invierno pues por ahí escurre el agua. Sus dimensiones permitían que en su interior pudieran vivir aproximadamente entre 15 y 20 personas, seguramente formados por un mismo linaje que estuviese emparentado entre sí. La parte derecha de la cueva, que es la más profunda y abrigada,
seguramente se destinó a zona de dormitorio, mediante la colocación de mamparas, de postes y pieles que cerraban en concreto esta oquedad más profunda, aunque también podrían realizarse muros de piedra seca. Por contra, el extremo izquierdo de la cueva, la zona en la que excavó Luis Diego Cuscoy, sería una zona de uso cotidiano, en la cual, por ejemplo, se despiezarían los animales, se tratarían las pieles, se prepararía la industria lítica y sobre todo estaba la cocina, puesto que las excavaciones de Cuscoy permitieron descubrir nada menos que 3 hogares, es decir, fogones separados con piedras colocadas verticalmente. Esta construcción que ustedes ven aquí no tiene nada que ver con el mundo prehispánico, puesto que se trata de un horno de secar higos que, si bien sí tiene un alto valor etnográfico, puesto que solo se encuentra en la zona de Mazo y Fuencaliente, y están destinados para secar higos que se metían en el interior y a través de fuego se conseguía acelerar el proceso de secado de los mismos. La cueva de Belmaco no es el único yacimiento arqueológico que existe en este lugar. De hecho, en la parte superior del Caboco existe otro poblado de cuevas que cuenta con 12 cavidades. Una de ellas es esta en la que nos encontramos dentro del parque arqueológico, y que es de destacar que es una cavidad muy pequeñita, apenas si tiene poco más de 2 metros de anchura, y la profundidad ni siquiera llega a esas dimensiones. A pesar de todo, fue ocupada por los benoaritas, lo cual habla de que durante la fase cerámica 4, es decir, cuando llegaron los conquistadores, toda la isla de La Palma había un sobrepoblamiento de gente, lo cual les obligó a meterse en cualquier tipo de oquedad, por muy precarias condiciones de habitabilidad que tuviese. Uno de los atractivos del parque arqueológico es que todo su recorrido está lleno de numerosos paneles explicativos en los cuales se hace referencia a diferentes aspectos de la cultura de los benoaritas del cantón de Tigalate. En este caso concreto que nos encontramos aquí, se habla del hábitat en cuevas, pero también en el cantón de Tigalate, al existir pocos barrancos, también aparecen numerosos poblados de cabañas, algunas de cuyas plantas ven aquí, y una reconstrucción hipotética de cómo sería. La cueva de Belmaco se encuentra situada a unos 400 metros de altitud, lo cual significa que está ubicada en una zona estratégica, aproximadamente a medio camino entre lo que es el mar y la cumbre. La zona de costa la utilizaban sobre todo para la pesca y el marisqueo, como se puede comprobar en este panel. De hecho, está justo a la altura de la playa de Salamera, cuyo nombre habla de la abundancia
de pescado. Desde la propia cueva, en apenas 15-20 minutos caminando, estamos en la orilla del mar. Pero además está muy cerca del monte del antiguo cantón de Ticarate, con lo cual los benoaritas tenían los campos de pastoreo estivales muy cerca de su lugar de habitación permanente, lo cual quiere decir que podían hacer los recorridos de forma diaria y no tenían que desplazarse y quedarse en las cumbres durante el verano como sucedía en la mitad norte de la isla de La Palma. La cueva de Belmaco no solo fue habitada por los benoaritas, sino que también ha sido reutilizada en los últimos 500 años. Si por ejemplo, a finales del siglo XIX, René Bernot habla de que estaba ocupada por un pajero de vacas y una bodega. En esta foto que ustedes ven aquí, anterior a la arriada del año 57, vemos como todo el frente estaba ocupado con muros de piedra seca, en las cuales efectivamente había una bodega, pajeros de vacas y mulos, zona para guardar el grano, incluso hasta un goro de cochino. A destacar la presencia, como ven aquí, de los paneles 1 y 2, que como pueden apreciar estaban mucho más arriba de la cueva de lo que están actualmente, que se han desplazado hacia el fondo del barranco. Y en esta de aquí se aprecia una reconstrucción hipotética de cómo sería la vida en el interior de la propia cueva de Belmaco. Nos dirigimos a la salida del Parque Arqueológico de Belmaco para trasladarnos al noreste de la isla, en concreto a la Cueva del Tendal, que es el yacimiento arqueológico de La Palma que más información ha proporcionado sobre la vida y cultura de los benoaritas.